¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga con el gran personaje, el gran maestro Pablo Iriart. ¿Cómo está, maestro? Gran maestro usted, querido profesor. A la orden. Hablemos de un gran personaje. Para mí, a veces injustamente enjuiciado, a veces poco estudiado, pero tiene sombras y tiene luminosidades. La palabra Nixon siempre arma un debate, maestro. Sí, un presidente polémico, pero que su gobierno de un cuatrienio y medio estuvo marcado por dos grandes sucesos: la guerra del Vietnam y Watergate. Nixon, que ganó su reelección con una mayoría abrumadora, histórica, maestro. A los 4 meses tuvo que dimitir y decirle a los estadounidenses: créanme, no soy un canalla. Caramba. A los 4 o 5 meses. Así es la política. Ojo con las popularidades. Nunca se está en las nubes. Siempre se puede caer de la noche a la mañana. Los que surfean en Ola saben muy bien eso. Exactamente, Sí. maestro. Mire, déjeme decirle, Eisenhower, el gran Ike, logró controlar a poner estable a Churchill, a De Gaulle, a Montgomery, a Patton, a grandes figuras en la Segunda Guerra Mundial. Llega a presidente y pone de vicepresidente a el maestro Nixon, a Richard Nixon. ¿A qué trabajo le costó controlarlo, maestro? Lo que él había podido con todos los grandes generales de la Segunda Guerra Mundial, no lo pudo con un político tan avesado en el manejo de las negociaciones, de las conversaciones, de cosas muy peculiares. Un hombre de gran personalidad que podría haber sido profundamente simpático o profundamente antipático. Los términos medios no existían. Pero déjeme decirle una cosa que me llama la atención. Kissinger decía, era un hombre seguro, inteligentísimo cuando estaba fuera. Adentro, en la oficina, era un hombre dubitativo, tenía miedo, tenía especie como de delirios de demasiados enemigos, y entonces sus órdenes nunca eran bien dichas, eran dichas en un lenguaje, hasta había que disertar sobre eso. Decía, teníamos que trabajar mucho para no convertir en algo terrible y solamente dejarlo en una idea que fuera ponderable, decía Kissinger en un muy buen lenguaje político. Cuando Kissinger se encuentra a Bryce Harlow y empieza Watergate, Kissinger le dice a Harlow, que era el jefe de staff, ¿qué pasó? Y Bryce Harlow dice, no sé, algún imbécil que se metió a la oficina y lo obedeció de manera literal, ¿sí? Y ahí empezó Watergate, maestro. Sí, profesor, yo dudo de su fuente. Es el libro de Henry Kissinger de liderazgo. Kissinger era, fue y será un cretino. Fue un cretino. ¿Por qué? Habla de Nixon, lo pondera muchísimo en todo lo que fue la política exterior de Nixon, es decir, la que él manejó. Sí, claro. La que él hizo, la que Kissinger hizo. Y en todo lo demás fue un desastre. Y es tan canalla Henry Kissinger que dice de Nixon, era lo que usted acaba de decir, era un hombre enormemente inseguro sobre su imagen, dubitativo de su autoridad, plagado de dudas sobre sí mismo. Es decir, lo pone como un extraviado adentro del mismo. Como un extraviado temeroso y que llegó ahí y no sabía qué hacer, salvo cuando aparece la gran figura del doctor K, el doctor Kissinger, que lo mandó al despojo de la historia. Kissinger se ha salvado, ha dado aquí en México, en otras partes. Y tantos años y sigue hablando. Cumplió 100 hace poco. Y ¿cómo se llama? Es consejero de presidentes, hombre rico, etcétera. Y el que pasa la historia es él, y no Nixon. Entonces, a mí me parece, el doctor K, que si no hubiera estado él como secretario de Estado, Nixon habría tenido un mejor final. Lo que marcó a Nixon, sí recordamos, sobre todo los periodistas de Watergate, los periodistas, el caso Watergate y el seguimiento que hacen, lo de Woodrow y el otro
y su otro colega del Washington Post. Pero Woodward. Y el Woodward, otro, que no me acuerdo cómo se llama. Estelarizado por Dustin Hoffman, personificado por Dustin Hoffman. Bernstein. Pero el punto está en la guerra de Vietnam, la intervención criminal en Chile, Argentina y otros países de América Latina. Recuerda eso. Hoy podríamos recordar a un Richard Nixon que cambió, alteró el orden global, porque puso a China en ese momento como una potencia que estaba en la mesa. Le abrió la gran puerta. Le abrió la puerta al mundo, a China. Sí, esa era una idea de Nixon. Hagamos, para que tengamos un mundo en equilibrio, necesitamos 3 potencias muy armadas, fuertes. ¿Por qué? Porque si hay un fuerte y otros débiles, la guerra es inevitable. Tenemos que haber 3 fuertes. Están Rusia, la URSS, el bloque soviético, y nosotros vamos a acercarnos con China. Y ahí manda a Kissinger con Zhou Enlai a las conversaciones y después él con Mao Zedong. Personaje, ¿no, maestro? Zhou Enlai. Zhou Enlai, sí. Atacadísimo por Mao Zedong de una manera brutal. Sí, desde luego. Y después el gran Deng Xiaoping. O sea, China tiene una evolución hasta que cae. Ahora me parece que ha caído en muy malas manos. Pero bueno, no nos desviemos, profesor. Sabía lo que había que hacer. Pero Kissinger lo mantuvo en la guerra de Vietnam. La primera gira internacional que hace Richard Nixon cuando gana la presidencia fue en 1969, fue a Europa. Con su aliado, va con el presidente Charles de Gaulle. Y de Gaulle le pregunta a Kissinger, directo, ni siquiera lo saludó, ¿por qué no se van de Vietnam? Y Kissinger responde, porque una salida precipitada dañaría mucho el prestigio de Estados Unidos. ¿Quién era el equivocado? Kissinger. Nixon llegó prometiéndoles traeré la paz. Se acabará la guerra y no la terminó. Sí, claro, porque la perdió. Era el discurso. Ahora, maestro, recuerdo en esta entrevista muy importante que hace Nixon con el periodista inglés, que no me acuerdo cómo se llamaba este periodista. La verdad no lo recuerdo, pero es una gran entrevista la que hace este inglés y a la cual Nixon se dispone a la respuesta. Hay un momento donde este periodista le dice a Nixon, ¿por qué sucedió algo tan elemental como ponerse a espiar en Watergate? Porque era elemental el plan, la estrategia, la estructura y cómo la hicieron. O sea, tipos con lámparas, bueno, pues aquello era verdaderamente... Y la respuesta de Nixon, después de pensarla durante segundos, fue verdaderamente interesante, maestro. Él dijo, tuve un problema y tengo que reconocerlo. Pensé que el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica podía decidir cualquier cosa y podía hacer cualquier cosa. Eso fue un grave error de mi persona, un grave error de consistencia humana, dice Nixon, no de personalidad, de ideas, de consistencia humana. Porque Nixon era un hombre muy inteligente, maestro. Era un hombre que muchos dicen y aseguran que le ganó el debate al gran John Kennedy, al candidato joven héroe de guerra, que era el primer candidato manejado como producto publicitario. Muchos dicen que Nixon verdaderamente estaba mucho más armado políticamente, ¿sí? El único problema es que la vida nos dio una gran razón y un muy débil aparato psicológico. Y ese aparato psicológico es lo primero que debería de alguna manera tratar de entenderse para todo aquel que tenga cercanía con el poder, porque es lo primero que se desquicia, maestro. El aparato psicológico, no la razón. Sí, era un hombre racional el presidente Nixon. Era un hombre muy racional y, por cierto, sí, es totalmente verdad lo que usted dice, que Eisenhower, cuando lo tenía como vicepresidente, no lo podía controlar. Es decir, era difícil tener un vicepresidente de la talla de Nixon, sobre todo para un soldado como era Eisenhower, que era un soldado sin partido, además. Yo me voy por el que sea. Boom, lo tomaron los republicanos y vámonos. Y, sin embargo, tuvo siempre una gran devoción por Eisenhower. Él llevaba a Eisenhower, viejo y todo, a las reuniones del Consejo de Seguridad. Y a Kissinger lo humillaba y le decía, ve a consultar con Eisenhower. Y Eisenhower le decía, los académicos
están muy bien en la academia, pero en la práctica no son buenos. Y creo que quedó demostrado, sobre todo hoy, en este mundo tan injusto, tan ingrato, en que todo se culpa a Richard Nixon y se pone en la gloria a un personaje. No quiero calificar porque puedo herir susceptibilidades, como Henry Kissinger. No. A mí Kissinger lo conozco, no es mi amigo, no lo he entrevistado nunca, lo conozco y sé lo vividor que puede ser Henry Kissinger, y creo que las arcas del gobierno mexicano lo resintieron en su momento. Maestro, cuando el asesor decide que puede mandar, ¿sí?, aquello se vuelve peligrosísimo, porque el asesor siempre está un paso lejos de las necesidades del poder. Ser un buen asesor implica marcar posibles rumbos, no decidir qué hacer. Por eso insisto que el más grave problema de los grandes líderes son los segundos, y yo voy a decir, los segundones, los asesores, los que están sedientos y salivando por el poder, maestro, que esos provocan que cualquier figura puede irse a la basura. Como decía Juan Cruz, un gran editor, un editor puede hacer que una gran obra se convierta en un montón de hojas de papel, ¿sí? Eso decía ese gran editor Juan Cruz. Igual pueden hacer los asesores con su presidente, con su líder, maestro. Y Nixon, que tuvo esta visión de acercar a China, tuvo un éxito notable en eso. Alejó a China de la Unión Soviética. Los rusos tenían 100 divisiones en la frontera con Manchuria. Entonces Mao, su adoración era Nixon, y le llegó a recomendar alguna vez, presidente Nixon, ya no venga tanto a China, vaya más a Japón, acérquese más a Japón, lo necesitamos para contener al oso soviético. Y fue a Moscú, y fue el primer presidente de los Estados Unidos en visitar la capital de un país del Pacto de Varsovia. Fue a la capital de Rumania, a Bucarest. Decía Nixon, y por ahí creo, si no me equivoco, lo cita Kissinger en algún momento, que no hay aliados permanentes ni enemigos perpetuos. Lo que hay a perpetuidad y permanente es el interés nacional. Exactamente. La complicidad y la negociación. Maestro, otra vez el tiempo se nos viene encima. Gran tema, le agradezco mucho, y solamente yo quisiera cerrar. No se puede revisar la vida de un ser humano por el resultado de los últimos 5 minutos. Siempre a cualquier político, no revisen los últimos 5 minutos, vean su trayectoria, de dónde viene, qué ha hecho, cómo lo ha desarrollado y cómo se maneja el poder. Van a ver ustedes qué importante es la lógica, lo demás es ceguera. Maestro, muchas gracias. Y nos veremos el próximo sábado aquí en Punto de Fuga.